una cosa, Alfonso, ya más política que económica quizá. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, con un gobierno que empieza sus próximos 4 años, sin elecciones a la vista, ¿se puede creer un poco a los opositores cuando dicen y a los periodistas independientes cuando dicen deseamos que el gobierno le vaya bien? Porque, ¿verdad?, uno desea que vaya bien, porque el gobierno anda bien, el país va a andar bien, vamos a estar todo mejor, y cuando haya elecciones el premio será mayor para todos, ¿no? Pero, ¿cómo convencerlos a los gobernantes de que los queremos ayudar cuando los criticamos? Y la verdad que es difícil por todo lo que decías vos en la introducción, y eso se vio con mucha claridad ayer, en el caso de Cristina, ¿no? Había momentos donde estaba casi ocultando la bronca hacia aquellos que no comparten todo lo que ella propone, ¿no? Y bueno, pero bueno, nuestro rol sigue siendo el mismo. En este caso ya no tenemos los números que teníamos antes, pero seguimos teniendo la responsabilidad no solamente de decir las cosas cuando creemos que hay que decirlas, sino en la medida de lo posible fiscalizar para que se cumplan las reglas democráticas y la república. Y también creo que ahora tenemos una responsabilidad muy grande, en línea con lo que preguntabas vos, Pablo, hace un rato, cuando está muy claro que va a haber un ajuste tarifario, ajuste fiscal, porque es lo que ha propuesto el gobierno, lo llama sintonía fina, pero la realidad es que es un ajuste. Me parece que en la oposición cae la responsabilidad de evitar que ese ajuste le pegue a los que menos tienen, ¿no? Y creo que esta es la debilidad más grande de este mandato que se inicia ahora, Mariano. Como yo decía antes, si no creces todo el tiempo al 8% y tenés un 25% de la población, o por allí, debajo de la línea de pobreza, bueno, eso te exige una capacidad de gestión que es complicada, ¿no? Vuelvo con preguntas económicas. ¿El riesgo país hoy en Argentina de cuánto es? ¿900? Debe andar por ahí, honestamente no lo sé. Sí. No, la pregunta viene por esto. Con 900, creciendo al 7%, al 6%, no sé cuánto crecemos. Bueno, los números en Argentina son... números entre 6 y 7. Creciendo al 6 al 7%, tenemos un riesgo país del 9 al 10%. Si se aletargara el crecimiento el año próximo y la Argentina tuviera que salir a pedir dinero afuera, dijiste recién que se puede complicar la cuestión, ¿cuánto nos cobrarían? Y hoy podrían cobrarle quizás un 9%, digamos, que es más del doble de lo que paga Brasil, casi 3 veces lo que paga Brasil. ¿La Argentina necesita, crees, en 2012 endeudarse? Y yo creo que ya no puede seguir gastando tantas reservas, ¿no? Ayer la Presidenta hacía una cuestión de orgullo de que nos gastamos 26.000 millones de dólares de reservas para pagar deuda. A mí me hubiera gustado también que explicara que la deuda durante la gestión de Cristina Kirchner subió 30.000 millones de dólares. Entonces uno ahí se pregunta, ¿cómo puede ser? Sin embargo, hablan de desendeudamiento, ¿no? Hablan de desendeudamiento por 2 razones. Primero, porque miden la deuda respecto del PBI, que es correcto, pero ¿qué es lo que ocurre? La deuda está en dólares y todos los años tenemos inflación en dólares del 26%, del 20%, todo baja en dólares con esa inflación, ¿no? Que es la misma razón por la cual en los 90 la deuda respecto del PBI aparecía de 50% cuando en realidad terminó siendo de mucho más, ¿no? O sea, hay atraso cambiario y eso distorsiona un poco los números. Y la otra apreciación que hacen ellos es que buena parte de la deuda está en manos del sector público, ¿no? Entonces casi que dicen, eso lo dijo Cristina ayer, fíjense que solamente el 8% del Producto Bruto es la deuda que está en manos de privados, casi dando a entender que el resto podemos no pagarla, ¿no? ¿Y quién está del otro lado del resto? Están los jubilados y está el Banco Central, ¿no? Esto también es muy preocupante, que el gobierno diga, bueno, en realidad la deuda que tiene el la ANSES, verdadera... Claro, la deuda que tiene el ANSES no me preocupo demasiado, ¿no? Entonces, pero la realidad es que la deuda en dólares, que es el cálculo que hacía ella ayer, subió 30.000 millones durante un periodo en el cual se creció a la tasa que vos mencionabas, Pablo. Según los números del gobierno hubo superávit fiscal y además se usaron reservas para pagar deuda, ¿no? Esto lo que empieza a reflejar es lo que algunos hemos venido sosteniendo en soledad desde el 2005 en adelante, que fue muy mala la renegociación del 2005.
porque se entregaron una cantidad de regalos que en ese momento no se sabía muy bien cuánto iban a valer, pero que después han ido cayendo todos los años. Ahora en diciembre hay que hacer un pago por el cupón del PBI de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones, ¿no? Y estos son pagos que se hacen todos los años. La nominación de Lorenzino. Pero vuelvo a lo anterior, sí. Te agrego algo más a lo que vos decís. No es solamente el crecimiento. Este es un país como en ningún otro país de los mercados emergentes que le dice al mercado: yo lo quiero tanto a usted, señor bonista, que estoy dispuesto a sacrificar la reserva del Banco Central. Y el bonista, sin embargo, no le devuelve ese amor a un gobierno que está dispuesto a hacerlo todo para pagarle la deuda. ¿Por qué? Porque le cobraría estas tasas. Ahora, ¿cómo será la percepción? Porque lo que yo me gustaría saber, vamos a preguntar después a los próximos invitados que han estado también en las sesiones estas de ayer, ¿hasta qué punto perciben ellos que la situación es más frágil de lo que suponen, o de lo que dicen suponer? Yo creo que alguna percepción hay porque si no, no estarían hablando de necesidad de mejorar la competitividad y no estarían tocando tarifas, que esto era prácticamente una vaca sagrada para Néstor. Esto era una vaca sagrada. Él mandaba la instrucción de que las tarifas no había que tocarlas, aun cuando implicara pagarle un subsidio a vos, Pablo, o a mí, digamos, ¿no? Pero con tal de no correr el riesgo de sacarle el subsidio al que él quería subsidiar, subsidiemos a todos, ¿no? Entonces, si llegaron a tener que entregar esa bandera, claramente hay una percepción de que la cosa no está bien. Si tuvieron que intervenir en el mercado de cambios y establecer un control de cambios, a pesar de que tiene más de 40.000 millones de dólares en el Banco Central, o sea, los controles de cambios los aplicaste en la década del 80, los aplicaste en momentos de muchísima dificultad, no en esta. Yo no sé cuánto ellos enfocan, pero claramente hay una percepción de problema. Bueno, y ahí hay una pregunta, porque cuando decimos ellos, ahí viene lo que plantea Mariano al principio. ¿Quiénes son ellos? ¿No? ¿Quiénes son ellos? ¿Es Lorenzino más Devido, más Vudú, más Moreno, más Marcó del Pont? ¿Es ella sola con Moreno? ¿Ella sola con Echegaray? Cuando decimos ellos, ¿quién es el que percibe? ¿Cuál es la mesa? ¿Dónde se discute? No, yo creo que la mesa es ella. Vos me estabas por preguntar hace un rato por la designación de Lorenzino. Le pusieron un viceministro que es el fiscalizador ideológico. Sí. Y le pusieron un superministro que es el ejecutor, que es Guillermo Moreno. Entonces, eso nos releva de tener que expresar nuestra opinión respecto de si es bueno o es malo Lorenzino. Es muy claro que Lorenzino no va a tener un lugar, ¿no? No lo tuvo Vudú, digamos las cosas como son, no lo tuvo Vudú. No lo tuvo nadie después de Labaña. Y tampoco lo tenía tanto Labaña, ¿no? Tampoco lo tenía tanto como se cree Labaña. Pero en todo caso, no lo tuvo Vudú, no lo va a tener tampoco su Delfín, ¿no? Ahora, a mí me hubiera parecido, claro, uno piensa por el país, por más que seguramente no me lo toman en el gobierno como que es así la opinión, ¿no? Pero, ¿vos no crees que en este momento como estamos, esta transición, cuando aparecen las primeras dificultades, cuando ya el próximo ciclo no va a ser tan favorable como el anterior, ¿no era lógico nombrar un ministro de Economía importante? Pero era contrario al ADN, digamos. Ellos no podían nombrar a alguien importante que tuviera cierta libertad de criterio, ¿no? A mí me impresiona más el nombramiento de Abal Medina que el de Lorenzino, debo decir, porque Abal Medina es un relator. La alternativa era Julio Devido, que podemos opinar lo que querramos opinar, pero Julio Devido, bien o mal, es un gestor. Está en la realidad. Está en la realidad. Maneje bien o mal, pues está en la realidad. La decisión fue premiar el relato, como si el relato pudiera gestionar, ¿no? ¿Y quién es la dueña del relato? Cristina. No hay ninguna duda de eso. Entonces, volviendo a las preguntas, yo creo que hay alguna percepción, no hay una comprensión cabal de cuáles son los problemas, hay además la imposibilidad moral de tener un diagnóstico correcto porque ellos están casados con lo que dice el INDEC. O sea, ya no hay vuelta atrás. Vienen mintiendo hace 4 años con el INDEC, que van a decir ahora no, perdón, les mentí, en realidad la inflación era otra. Entonces, si vos una variable tan importante como la inflación la falsificás, todo lo otro se te falsifica, claro, ¿no? Ellos dicen, subieron los salarios reales en los últimos 4 años. Claro, todo aquello que lo compares contra una inflación del INDEC del 9% subió, menos el dólar y las tarifas, hay que decirlo, ¿no? Entonces, si yo soy quien sea que fuera que está a cargo de esto,
y miro, los salarios crecen un 25% y la inflación un 9%, como tengo que creerme la inflación del 9%, bueno, supongo que los salarios reales están creciendo. Falso. ¿Por qué hay un tema sindical en ciernes? Porque hace 4 años que no crece el salario real. Ayer Cristina decía 5 millones de puestos de trabajo. Eso es una gran mentira. Y es una mentira del funcionario que lo dice, porque ni siquiera está justificado por los números oficiales. Uno podría decir, bueno, le creen al INDEC y el INDEC entonces traslada la responsabilidad a la mentira. No hay en los números del INDEC ni en los números del Ministerio de Trabajo forma de llegar a los 5 millones que dice cada funcionario toda vez que tiene oportunidad de hablar del empleo. Mariano, son 3 millones durante la gestión de los Kirchner, de los cuales 2.4 millones sucedieron durante la gestión de Néstor y 0.6 durante la gestión de Cristina. Y algunos de los de Néstor Kirchner corresponden a la de Duhalde. O sea, este número se puede contrastar directamente. Uno puede ir al website del Ministerio de Trabajo y al website del INDEC, cruzar las dos fuentes. No hay manera de llegar a 5 millones, ¿no? Entonces, honestamente no sé cómo contesto tu pregunta. No sé porque la pregunta sería, ¿a ella alguien le dio los 5 millones o ella dibujó con su propia mano los 5 millones? Te doy otro dato. Ayer hablaba de la cartera de préstamos del Banco Nación. Y ahí se hizo un poco una ensalada porque no sé qué pasaba con los números. En todo caso, lo que quería decir era que ahora, después de 8 años, el Banco Nación le presta más a las pymes que lo que prestaba en el 2003. Falso. El principal deudor del Banco Nación, ¿sabés quién es? El Tesoro de la Nación. Le presta al gobierno. Pero digamos, claro, casi la mitad de la cartera del Banco Nación es el gobierno. Ahora, lo usa como alternativa al Banco Central. Por eso, entonces yo no sé si alguien le preparó un cuadro sabiendo que tenía que sacar esa parte y ella no estaba al tanto, o si ella participa de esa ensalada de números que solamente se expresa de una manera que sea favorable al relato, ¿no? Pero bueno, los relatos eventualmente no alcanzan, y ahí es donde nosotros, decís, ¿cuál es el rol de la oposición? Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a hacer un aporte, independientemente que nos quieran escuchar o no. Así lo entendimos el año pasado en la discusión del presupuesto, lo volvemos a entender de vuelta este año. La coalición cívica presentó un presupuesto alternativo, porque creemos que no se le puede decir que no al gobierno del presupuesto y tampoco se le puede decir que sí a algo que es falso, ¿no? Entonces lo que proponemos es algo superador. El año pasado dijimos, le van a sobrar 37.000 millones de pesos de recaudación. Le sobraron 39.000. Teníamos razón, ¿no? Este año vienen con un presupuesto que dice queremos aumentar los subsidios 10.000 millones de pesos. ¿Pero cómo? ¿No me los estaba bajando a los subsidios? No tuvo ni siquiera 2 minutos para corregir el artículo donde decía que iban a aumentar los subsidios y bajarlo, ¿no? Estas son las cosas que vamos a marcar, no porque queremos que le vaya mal al gobierno, sino porque queremos que le vaya bien a Argentina. No, y además cada uno tiene que cumplir su responsabilidad. Absolutamente. Pero digamos, yo tengo que decir una cosa que creo que es verdadera, aunque sospeche que el otro no me lo va a creer. Sí. Y más la tengo que decir cuando todo el mundo esté confiado de que esa mentira es verdadera, ¿no? Es ingrato, a veces, es cierto, pero es nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso es un poco la discusión que se viene ahora. Yo les mencionaba, emergencia económica. ¿Cómo puede un gobierno sostener la necesidad de una emergencia económica después del discurso de Cristina del otro día? ¿No? Alguien se tiene que poner de acuerdo. O estaba mal el discurso, o no hace falta una emergencia económica. Alfonso Pratgay, muchas gracias por la conversación. Gracias a ustedes. Van a venir ahora otros 2 diputados, Gustavo Ferrari y Oscar Aguad, que también estuvieron en la sesión de ayer dando sus impresiones. Gracias, Alfonso. Gracias.